éramos solo 7 familias, pero pues que vivíamos pues en una armonía muy hermosa. Así recuerda Caella su infancia en el Bajo Putumayo, antes de la llegada del conflicto armado, un territorio fértil, tranquilo, organizado alrededor de la tierra y la familia. Pero en 1999, la llegada de grupos paramilitares cambió completamente su vida. Hoy quiero hablar del caso de Caella, una víctima del conflicto armado colombiano cuya historia aparece en la película animada Relatos de Reconciliación. Elegí este caso porque me toca de manera personal. Mi hermano trabajó en la animación de esta historia y escucharla me hizo pensar en algo que muchas veces queda invisibilizado en la guerra, el peso que cargan las mujeres en medio del conflicto. Acá ella cuenta que creció en una comunidad pequeña, donde las familias vivían de la agricultura y convivían en armonía. La guerra llegó poco a poco. Con la presencia paramilitar aparecieron el miedo, las minas y la pérdida de libertad. Pero además del control armado sobre el territorio, también comenzó un control sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Uno de los paramilitares se interesó en una sobrina de Caella. Ella se negó a permitir esa relación porque no quería que su familia quedara vinculada con el grupo armado. Esa decisión tuvo consecuencias. Un día, mientras salía al baño fuera de su casa, un paramilitar intentó abusar sexualmente de ella. Aunque logró defenderse y pedir ayuda, el ataque le provocó un aborto. Días después, al regresar a casa tras un procedimiento médico, encontró a varios comandantes paramilitares dentro de su vivienda y a sus hijos encerrados en un cuarto. Y aún así, en medio del miedo, ella tuvo la fuerza de pedirles que abandonaran su hogar. Ese momento me parece profundamente simbólico, porque muestra cómo muchas madres, incluso siendo víctimas, tuvieron que convertirse también en protectoras de sus familias y en figuras de resistencia dentro de la guerra. Desafortunadamente, la historia de Caella no es un caso aislado. En relatos de reconciliación aparecen madres y familias enteras huyendo, protegiendo a sus hijos y tratando de sobrevivir en medio de la guerra. Algunos de sus hijos incluso nacieron como consecuencia de violencias sexuales dentro del conflicto. Esto demuestra que la guerra no solo dejó muertos y desplazados, que no es poco, también transformó profundamente las familias, la vida cotidiana y el papel de las mujeres en la sociedad. Este caso refleja una de las realidades más duras del conflicto armado colombiano. La violencia contra las mujeres no fue accidental, sino una herramienta de intimidación, castigo y control territorial. Muchas quedaron viudas, desplazadas o convertidas en madres cabeza de hogar después de asesinatos, desapariciones y amenazas, mientras intentaban sobrevivir en territorios marcados también por abusos sexuales y violencia psicológica. Las consecuencias sociales fueron enormes: familias fragmentadas, comunidades desplazadas, miedo colectivo y generaciones enteras creciendo en medio de la violencia y el miedo. Colombia de alguna manera le ha parido muchos hijos a la guerra, y en medio de todo eso fueron las mujeres quienes muchas veces sostuvieron la sociedad desde el silencio, cuidando, alimentando, protegiendo, desplazándose y reconstruyendo comunidad incluso en medio de su dolor. Pero también otras lucharon con ruido. Surgieron así lideresas y defensoras sociales que decidieron contar sus historias para construir memoria y exigir justicia. En la esfera política, el caso conecta directamente con el contexto del plebiscito por la paz en Colombia, ya que la película salió por el momento en el que el país debatía entre el sí y el no. Mientras muchos que nunca han sido afectados directamente por el conflicto discutían el futuro del acuerdo, las víctimas hablaban de reconciliación, verdad y perdón. Y eso es precisamente lo más bonito del relato de Acaella. Ella no habla desde la venganza, sino desde su disposición del perdón y la necesidad de que quienes hicieron daño reconozcan lo ocurrido y ayuden a construir un país distinto. No guardo venganza, yo quiero es que este mundo sea un mundo diferente para nuestros jóvenes y dejarle un mensaje a todos aquellos que nos hicieron daño, pues que ojalá cambien de pensamiento y que esto les dé para construir un nuevo país. Creo que escuchar estas historias, aunque sean dolorosas y difíciles de enfrentar, es importante porque resignifican y dignifican a las víctimas. Les devuelven esa voz y ese espacio que durante mucho tiempo les negamos. También expanden nuestro entendimiento del conflicto desde nuestras posiciones de privilegio y nos mueven a tomar acción y a estar pendientes de los procesos de paz, que son inmensamente importantes para el mejoramiento del país. Estas historias nos obligan a preguntarnos qué tipo de país queremos construir, qué significa realmente reparar y cómo reparar y dignificar al mismo tiempo. También creo que podemos aprender mucho de todos estos procesos de reconciliación, donde todo se reduce a acciones que suenan sencillas pero que pueden cargar muchísimo dolor detrás, como lo es pedir perdón y perdonar.